Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos adentramos en un tema que seguro les resultará tan fascinante como a mí, la verdad, la compleja relación entre la Unión Europea y Cuba. Y para hacerlo vamos a analizar un artículo de opinión que la verdad me ha dejado pensando. Sí, un artículo que no se anda con rodeos titulado La Unión Europea y su falta de compromiso con los derechos humanos plantea una crítica bastante dura a la estrategia de la UE hacia Cuba. Exacto, y lo primero que me llamó la atención es cómo el artículo nos pone de frente a una realidad impactante, el éxodo masivo de cubanos desde las protestas de julio de 2021. ¿Te imaginas tener que dejar tu país, tu vida, por la situación política? Aproximadamente 2 millones de personas han tenido que hacerlo buscando un futuro mejor. Es una cifra que realmente nos hace reflexionar sobre la gravedad de la crisis en Cuba, y el artículo lo utiliza precisamente para ilustrar el costo humano de la situación, presentándolo como un síntoma de una profunda crisis existencial que atraviesa la isla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el artículo argumenta que la Unión Europea, a pesar de defender los derechos humanos y la democracia a capa y espada, no está actuando de forma coherente en su relación con Cuba. De hecho, señala una contradicción bastante fuerte. Por un lado, la UE se enorgullece de promover estos valores a nivel global, pero por otro, mantiene un diálogo constante con el régimen cubano, incluso ante la escalada de represión y el encarcelamiento de opositores. Es como si estuvieran diciendo una cosa y haciendo otra completamente distinta. ¿Y qué argumento utiliza el artículo para criticar este diálogo constante? ¿No se supone que el diálogo siempre es positivo? Bueno, el artículo plantea que en este caso, la insistencia de la UE en el diálogo, incluso ante la creciente represión, se puede interpretar como una priorización de la estabilidad en la región por encima del bienestar del pueblo cubano. Es decir, se cuestiona si este diálogo realmente está logrando cambios positivos o si por el contrario está legitimando al régimen. Entiendo. Es como si la UE estuviera mirando hacia otro lado en lugar de tomar una postura más firme en defensa de los derechos humanos. Y esta crítica tiene algún fundamento histórico. Siempre ha actuado la UE de esta manera. Para comprender mejor la crítica del artículo es útil mirar hacia atrás a los cimientos de la política exterior de la UE. El artículo menciona documentos como el informe Birkelbach, el memorando Saragat y los criterios de Copenhague. Estos documentos, por si no les suenan, establecen los principios fundamentales de la UE en materia de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. Ajá, ya veo por dónde va la cosa. El artículo utiliza estos documentos como punto de referencia para evaluar la actuación de la UE en Cuba, ¿verdad? Exactamente. Al contrastar estos documentos con el enfoque actual de la UE hacia Cuba, el artículo intenta demostrar una desconexión entre los valores que la UE dice defender y sus acciones concretas. O sea que según el artículo, la UE no está siendo coherente con sus propios principios. Y si no me equivoco, también critica duramente la estrategia de diálogo que ha mantenido la UE con Cuba durante años. ¿No es así? Así es. El artículo argumenta que a pesar de años de diálogo y cooperación, no se han producido reformas democráticas significativas en Cuba. Al contrario, señala que el régimen ha aprovechado este tiempo para consolidar su poder y continuar con sus tácticas represivas. Y eso nos lleva a otro punto que me dejó pensando: la financiación de la UE a instituciones estatales cubanas. El artículo no se corta un pelo al criticar esto. Sí, el artículo es bastante contundente en este punto. Critica duramente a la UE por canalizar recursos a instituciones estatales cubanas que, según el artículo, están implicadas en violaciones de derechos humanos. Es decir, argumenta que la UE, aunque sea de forma indirecta, está financiando la represión en Cuba. Exactamente. Y esto plantea un dilema ético bastante complejo. ¿Es aceptable que la UE, que se proclama defensora de los derechos humanos, financie, aunque sea indirectamente, a un régimen que oprime a su pueblo? Es una pregunta que da que pensar, sin duda. Y parece que el artículo no se queda ahí, ¿verdad? También acusa a la UE de aplicar un doble rasero en su política exterior. Así es. El artículo critica que la UE aplique un estándar mucho más estricto en materia de derechos humanos en otros contextos, mientras que es más tolerante con el régimen cubano. ¿Y a qué atribuye el artículo esta supuesta diferencia de trato? No entra en detalles sobre las razones, pero sí deja claro que percibe una inconsistencia en la aplicación de los principios de la UE. O sea que tenemos por un lado un éxodo masivo de cubanos que huyen de la crisis en su país, y por otro, una UE que, según el artículo, no está haciendo lo suficiente para defender los derechos humanos en la isla, e incluso podría estar contribuyendo a la represión. Efectivamente, el artículo nos presenta una visión bastante crítica de la política de la UE hacia Cuba, argumentando que esta política no solo es ineficaz, sino que también podría ser contraproducente al fortalecer al régimen y perpetuar la crisis. Es una perspectiva que sin duda invita a la reflexión. Pero antes de profundizar en otros puntos de vista, me gustaría hacer un pequeño alto en el camino para recapitular los puntos clave del artículo. A veces con tanta información es fácil perderse en los detalles. Me parece una excelente idea. A ver,
artículo argumenta que la estrategia de la UE hacia Cuba, basada en el diálogo y la cooperación, no ha logrado producir cambios democráticos significativos. No solo eso, sino que también señala que este enfoque ha permitido al régimen cubano fortalecerse y continuar con sus prácticas represivas a pesar del éxodo masivo de ciudadanos y la creciente crisis humanitaria. Exactamente. Y recordemos la crítica a la financiación de la UE a instituciones estatales cubanas, que el artículo considera una forma de apoyo indirecto a la represión. Sí, eso me impactó bastante. El artículo plantea serias dudas sobre la ética de esta financiación, argumentando que la UE está de alguna manera contribuyendo a la violación de los derechos humanos en Cuba. Justamente, y ante esta situación, el artículo no se limita a criticar, sino que también hace un llamado a la UE para que reevalúe su estrategia. ¿Y qué implicaría esa reevaluación? ¿Qué alternativas propone el artículo? Bueno, no propone soluciones concretas, pero sí sugiere que la UE debería adoptar una postura más firme y crítica hacia el régimen cubano, priorizando la defensa de los derechos humanos por encima de otros intereses como la estabilidad o las relaciones comerciales. O sea que en lugar de enfocarse solo en el diálogo, la UE debería tomar medidas más contundentes para promover la democracia y los derechos humanos en Cuba. Exactamente. El artículo argumenta que la UE tiene la responsabilidad moral de apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad y la dignidad. Y esa responsabilidad moral, según el artículo, implicaría una revisión profunda de la política de cooperación y financiación de la UE hacia Cuba. Así es. El artículo deja claro que la UE no puede seguir financiando instituciones que están involucradas en la represión y que debe encontrar mecanismos para canalizar los recursos directamente a la sociedad civil cubana, a los defensores de los derechos humanos y a proyectos que promuevan la democracia. Claro, como si en lugar de dar dinero al gobierno, se lo dieran directamente a las organizaciones que están luchando por los derechos humanos en la isla. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Está dispuesta la UE a asumir este nuevo rol? ¿Está dispuesta a enfrentarse al régimen cubano y defender los derechos del pueblo cubano, incluso si esto implica un deterioro en las relaciones bilaterales? Esa es la gran pregunta, ¿no? El artículo plantea un desafío directo a la UE, instándola a actuar de acuerdo con sus propios principios y a no sacrificar los derechos humanos en aras de la estabilidad o la conveniencia política. Sin duda, y es un llamado que en el contexto actual de crisis migratoria y represión en Cuba resulta más urgente que nunca. Ahora bien, es importante tener en cuenta que este artículo de opinión presenta una perspectiva particular sobre la relación entre la UE y Cuba. No es la única, ¿verdad? Por supuesto que no. Hay otras voces, otros actores con diferentes perspectivas que también merecen ser escuchadas. Claro, hay quienes defienden el diálogo como la mejor herramienta para lograr cambios graduales en Cuba, argumentando que la confrontación directa solo serviría para aislar a la isla y perjudicar al pueblo cubano. También hay quienes critican al gobierno cubano, pero no por ello justifican la inacción de la comunidad internacional, argumentando que la UE tiene la obligación de apoyar a los demócratas cubanos y de presionar al régimen para que respete los derechos humanos. Es decir, que hay un abanico de opiniones sobre cómo la UE debería relacionarse con Cuba, desde quienes defienden el diálogo a toda costa hasta quienes exigen una postura más firme y contundente. Exactamente. La relación entre la UE y Cuba es un tema complejo y multifacético con diferentes perspectivas y argumentos que merecen ser considerados. Lo importante, creo yo, es analizar estas perspectivas con una mirada crítica, evaluando los argumentos, las evidencias y las posibles consecuencias de las diferentes opciones. Totalmente de acuerdo. Y por supuesto, nunca olvidar la dimensión humana de esta problemática, recordando que detrás de las cifras y las estadísticas hay personas reales que sufren las consecuencias de las decisiones políticas. Claro, al final lo que está en juego es el futuro de millones de cubanos. Y este éxodo masivo que mencionábamos al principio es un recordatorio constante de la urgencia de encontrar soluciones que garanticen el respeto a los derechos humanos y la construcción de un futuro más próspero y libre para el pueblo cubano. Sin duda. Y en este sentido, el artículo de opinión que hemos analizado, a pesar de su tono crítico, aporta elementos importantes para la reflexión y el debate. Nos invita a cuestionar las políticas existentes, a analizar sus consecuencias y a buscar alternativas que realmente contribuyan a la defensa de la democracia y los derechos humanos en Cuba. Exactamente. Y a no olvidar que en última instancia lo que está en juego es el bienestar y la dignidad del pueblo cubano. Y con esa reflexión creo que podemos dar por finalizada nuestra inmersión en la relación entre la UE y Cuba. Sí, espero que este análisis les haya ayudado a comprender mejor este complejo tema y a formarse su propia opinión. Recuerden que la información es poder y que la participación ciudadana es fundamental para la construcción de un mundo más justo y equitativo. Los invitamos a seguir profundizando en este tema, a buscar diferentes perspectivas, a formarse una opinión propia y a compartirla con el mundo. Y no olviden que este es un servicio del OCDH. Y ahora que ya hemos analizado a fondo este artículo de opinión,
creo que es importante recordar que solo nos ofrece una cara de la moneda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ah. Es fundamental, como siempre decimos, buscar otras fuentes, contrastar información y analizar diferentes perspectivas para poder formarnos una opinión propia informada y crítica. Exacto. Por ejemplo, podríamos investigar qué dicen las propias instituciones de la UE sobre su política hacia Cuba. ¿Cuáles son los argumentos que utilizan para defender su enfoque? ¿Qué resultados esperan obtener con el diálogo y la cooperación? También sería interesante consultar informes de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Ellos suelen tener una visión más amplia de la situación en Cuba y podrían aportar datos y análisis muy valiosos. Claro, y no podemos olvidar la voz del pueblo cubano, tanto de quienes permanecen en la isla como de quienes han tenido que emigrar. Exactamente. Escuchar sus testimonios, sus experiencias y sus anhelos nos permitirá comprender mejor la complejidad de la realidad cubana y las implicaciones de las políticas internacionales. Al final se trata de ir más allá de las narrativas preestablecidas, de profundizar en la información y de analizar con ojo crítico todo lo que leemos y escuchamos. Y de recordar que la construcción de una sociedad más justa y democrática requiere la participación activa de todos, informándonos, debatiendo y exigiendo a nuestros representantes que actúen de acuerdo con los principios que defendemos. Porque como bien dice el artículo que hemos analizado, lo que está en juego es la dignidad y el bienestar de las personas. Y ese es un objetivo que todos compartimos sin importar nuestra ideología o nuestras diferencias. Y con esta reflexión, queridos oyentes, damos por concluida nuestra inmersión en la compleja relación entre la UE y Cuba. Espero que este análisis les haya resultado útil e informativo. Recuerden que la información es poder, La crítica es fundamental y la participación ciudadana es indispensable para construir un mundo mejor. Los invitamos a seguir profundizando en este tema, a buscar diferentes perspectivas, a formarse una opinión propia y a compartirla con el mundo. este es un servicio del OCDH.